Ok, continuando con esto, muchachos, vamos ahora a lo que viene entrando a la legislación laboral. Aquí hay que abocarnos al conocimiento e identificación de los derechos y obligaciones por las cuales se rigen las relaciones laborales, a fin de contar con los elementos que nos permitan integrarnos al sector productivo. En este caso, nosotros vamos a empezar con lo que viene siendo la normatividad jurídica. Pero, ¿qué significa la normatividad jurídica? Hay que conocer las diferentes leyes mexicanas que regulan las relaciones laborales del patrón para con sus trabajadores, que en su conjunto regulan una favorable relación laboral, donde la relación colectiva sea en su conjunto un trampolín para el desarrollo personal del trabajador. Para esto nos dice, se le conoce como derecho laboral o derecho del trabajo aquí en México y tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos. Si nos vamos en el aspecto histórico, la Revolución Mexicana. Si nos vamos en el aspecto político, la Revolución Mexicana vuelve a entrar aquí. Y en el aspecto económico, pues a pesar de que también entrará con la Revolución Mexicana, ya lo vimos en el apartado de Ciencias Sociales, en el apartado de Historia de México, cómo la Revolución Mexicana viene a desencadenar toda la cuestión del México actual o del México contemporáneo, ¿va? Sobre todo en la cuestión de la regulación de los derechos laborales, de los cuales no se gozaba anteriormente. En el aspecto de la normatividad jurídica vamos a encontrar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra los derechos y garantías laborales. La legislación laboral en México se encuentra federalizada. ¿Qué quiere decir esto? Solamente la federación es la que se puede encargar de hacer las modificaciones al respecto. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por la disposición del artículo 123 constitucional, en virtud de que el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad de poder expedir leyes sobre el trabajo. En el año 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo 1, contemplando y garantizando los derechos humanos previstos en los tratados internacionales al de los que México es parte. Esta reforma constitucional se hizo extensiva a diversos numerales constitucionales, entre ellos el artículo 5 y el artículo 123. Ya recordarán cuando vimos los derechos, lo que se conocía anteriormente como garantías individuales, que lo vimos como derechos humanos de los artículos del 1 al 30. Y el artículo 5 hablaba respecto a lo que vendría siendo el trabajo, pero de una manera muy subjetiva y no en el aspecto objetivo, como lo marca ahora o como lo ha marcado siempre el artículo 123 constitucional. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o comercio que le convenga, siempre y cuando sea lícito, es lo que nos marca el artículo 5. Además, la Ley Federal del Trabajo, que es una extensión del artículo 123 constitucional, otorga un tratamiento equilibrado al trabajador y al patrón en las relaciones laborales. No obstante a ello, el derecho al trabajo tiene ciertas limitaciones para que sean válidas, deberán estar contempladas y ser admitidas por la Constitución. Como por ejemplo tenemos el caso de quienes desean acceder a un cargo o a un puesto público o bien para poder permanecer en él. Deben de cumplir con ciertos requisitos o condiciones e idoneidad que exigen las leyes. Para esto nosotros cuando hablamos de la normatividad jurídica hay un punto muy importante que anteriormente no se hacía valer. Y en este caso viene siendo la edad laboral. La ley establece expresamente que queda prohibido el trabajo a menores de 15 años. Los mayores de 15 pueden prestar libremente sus servicios. Sin embargo, la ley establece ciertas limitaciones. Por ejemplo, los mayores de 15, pero menores de 18 años, no podrán desempeñar actividades peligrosas para su salud, su seguridad o la moralidad. Además, no podrán ser contratados cuando no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo en los casos que apruebe la autoridad laboral. Recordemos que en este caso la autoridad, la educación obligatoria ya es hasta preparatoria. Los mayores de 15 años y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que pertenezca o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo
o de la autoridad política correspondiente. Los menores trabajadores deberán percibir el pago de sus salarios y pueden ejercitar acciones legales ante las autoridades competentes. ¿Qué quiere decir esto? Sus obligaciones se ven reducidas, pero sus derechos se mantienen intactos, como el de un trabajador de 18 años que cumple con una jornada completa. Los menores trabajadores pueden percibir el pago de su salario y pueden ejercitar acciones, como lo habíamos dicho. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especial de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social creará programas para erradicar el trabajo infantil. Aparte, otra de las cosas que maneja la normatividad jurídica es el trabajo de mujeres. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. La ley, tratándose de las mujeres, establece ciertas disposiciones en específico con el propósito de proteger la maternidad. Por ejemplo, no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno o industrial después de las 10 de la noche o en horas extraordinarias, cuando se ponga en peligro su salud o la del producto. ¿Qué quiere decir esto? Pueden realizar los mismos trabajos que el hombre, pero cuando la mujer se encuentre en gesta, sí se limitarán las funciones que ella puede realizar. Además, las madres trabajadoras gozarán de periodos de descanso de lactancia, servicios de guardería, entre otros, bajo ciertas condiciones que establece la propia ley. Esto lo veremos más a fondo cuando veamos los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los trabajadores. Y es así como nosotros, en este caso, separamos en ese aspecto lo que viene siendo una normatividad jurídica.